vamos a hablar de inteligencia artificial. A ver, este tema que estaba en boga, digo, no, es un tema que ahora está teniendo mucha más fuerza, pero que ya tiene un tiempo que está evolucionando, que está ganando terreno. Hoy lo tenemos como más consciente, creo, porque creo que usamos la inteligencia artificial desde hace ya algo de tiempo, pero hoy lo tenemos como más consciente, hoy lo estamos adaptando más a nuestra vida cotidiana, lo estamos adaptando más a nuestras actividades laborales. Hay mucho debate, ¿no? Si la IA viene a desplazarnos, si la IA viene a complementarnos. Hay mucho debate y lo importante es estar primero bien informados, segundo, bien entrenados para poder aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología, porque no hay marcha atrás. Esto va para adelante y va avanzando a un paso vertiginoso. Voy a hablar con el doctor Vinicius Cobas. Él es profesor, investigador de la Universidad Anáhuac y es un especialista en inteligencia artificial, para platicar con él, pues si nos estamos actualizando al ritmo de la inteligencia artificial. Me da mucho gusto, Vinicius, recibirte en W Radio Bajío, acá en Así las Cosas Bajío. Te agradezco muchísimo que me tome la llamada. Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Es un gusto platicar con el Bajío, con todos los que nos escuchan, sobre un asunto tan relevante como es la IA. Gracias, doctor. Oye, pues a ver, ¿cómo vamos en México? Tú eres un especialista en este tema. He seguido muchas de tus conferencias que das a nivel internacional hablando de cómo va la tecnología, cómo va la inteligencia artificial, cómo la combinamos con la inteligencia humana y la inteligencia orgánica. A ver, mi querido doctor, ¿cómo estamos hoy en México en el manejo de la IA? Pues no solamente en México, Héctor, pero como en todo el mundo vemos que realmente la inteligencia artificial camina pasos muy largos y se empieza a aparecer sí un desfase, ¿no? Una brecha entre la capacidad de nosotros acompañar el ritmo que la IA nos impone. Para que tengas una idea, ¿no? En los últimos 4 años la inteligencia artificial mejoró 10.000 veces. Es decir, si comparamos modelos de inteligencia artificial desde la pandemia hasta hoy, tenemos una evolución tremendamente importante que incluso supera la adopción del propio Internet en cuanto al desarrollo. Entonces, la inteligencia artificial, como muchos lo saben, pues podría ayudarnos, sí, a resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en día, pero por otro lado, la velocidad y la adopción que tenemos, pues no van de la mano. Por lo tanto, sí estamos creando una brecha social, una brecha de adopción entre lo que nos puede ofrecer y lo que nosotros realmente estamos aprovechando de ella. Oye, doctor, esta brecha a la que hablas, en México estamos llenos de brechas en muchos asuntos, en muchos temas, y esas brechas nos debilitan, ¿no? Nos fragmentan, nos polarizan en diversos temas, en lo laboral, en lo económico, en fin, en el empleo. ¿Cómo atender este escenario de brecha? ¿Cómo hacer? Porque la tecnología va a seguir avanzando y pensaría yo que cada vez más rápido. ¿Qué hacer o cuáles tendrían que ser, doctor Vinicius, la estrategia de atención para que la brecha pues no nos consuma? Digo, no sé si la vamos a poder igualar, pero por lo menos no nos consuma y no nos genere después un serio problema de adopción, de aprendizaje, de adaptación y de desplazamiento, mi querido Vinicius. Sí, lo más importante, Héctor, es dedicarnos a entender que requerimos una alfabetización, ¿no? De cómo usar desde el Internet, cómo usar la infraestructura que tenemos a la disposición hoy en día. La inteligencia artificial pues ya está presente en diversos dispositivos inteligentes, teléfonos hasta bastante accesibles, pero el saber utilizar, el saber comunicarnos con la inteligencia artificial es otra demanda que se presenta, no solamente la de infraestructura, pero también la de capacidades cognitivas de saber utilizar un dispositivo y saber comunicar. Yo suelo decir que hablar con la inteligencia artificial es una capacidad de comunicación, es como saber comunicarte, como saber organizar tus pensamientos para hablar con un mecanismo no biológico que es la inteligencia artificial. Entonces, hablando de soluciones posibles, el primero de ellos, lo tengo muy claro, ¿no? Es la alfabetización mediática, es saber entender cómo utilizar el Internet y cómo utilizar dispositivos de tecnología de beneficios productivos, no solamente de entretenimiento, ¿no? El siguiente paso, pues, es educar, entonces, qué es la inteligencia artificial. Mucho se habla, pero poco se entiende realmente lo que es la inteligencia artificial. Y mi preocupación es que se convierta en una adopción muy superficial. La inteligencia artificial, más allá de un ChatGPT o un Gemini o alguna aplicación, podría permitirnos incluso mejorar la productividad laboral. Pero ahí tenemos un otro primer problema, ¿no? Tenemos ahí
una estadística reciente que habla que de cada profesional que tiene conocimientos de inteligencia artificial, tenemos 3.2 puestos vacantes. Es decir, tenemos más puestos vacantes, las empresas demandan más personas que tengan habilidades de IA, pero no tenemos personal para suplir o para estar en esos puestos, porque necesitamos educar y profesionalizarnos. Oye, Vinicius, es el doctor Vinicius Cobas, él es profesor de la Universidad de Anáhuac y experto en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos que tú le ves a este tema de no lograr mayores niveles de capacitación, de entendimiento más a profundidad, o de quedarnos, como dices, ahí solamente en lo superficial? A ver, ¿qué riesgos le puede traer esto a la productividad del país, a la vida cotidiana de las personas? ¿Qué piensas, además de este debate de que la IA vendrá a desplazar, o ha venido ya a desplazar espacios de trabajo, habilidades, competencias que antes eran pues de los seres humanos y que hoy están siendo suplidas por la inteligencia artificial? ¿Qué piensas sobre eso, doctor? Pues definitivamente, yo creo que la palabra reemplazar aparece mucho, ¿no? Aparece muy seguido enquanto hablamos de inteligencia artificial y el trabajo humano. Yo suelo decir que la inteligencia artificial, más que reemplazarnos, porque yo sí considero que la inteligencia artificial pudiera reemplazar una gran cantidad de trabajos que tenemos hoy en día, pero más que reemplazarnos, la inteligencia artificial viene para promovernos, ¿no? Entonces suelo decir en mis conferencias que la IA nos está promoviendo. Si antes eras junior, ahora eres senior. Si antes eras gerente, ahora eres director, que tienes más capacidades. La exigencia ha subido porque tienes más posibilidades de lograr más, de conseguir optimizar tu trabajo, ¿no? Entonces, más que reemplazarnos, nos está promoviendo. Y por otro lado, obviamente, ¿no? Si hablamos que el trabajo pues es una consecuencia de un desarrollo económico y eso podría impactar incluso el Producto Interno Bruto de un país. Y el trabajo es la fuerza que genera más productividad nacional. Y hablamos que el trabajo está cambiando. Si vemos que los profesionales de hoy no están adoptando mecanismos, prácticas, modelos de trabajo que complementan lo que hacen hoy en día, pero con inteligencia artificial, vamos a ver entonces no retroceso, pero una desaceleración comparada con otros países que están adoptando de forma más presente la inteligencia artificial. Por lo tanto, esta carrera de productividad pues empieza a entender cómo empezar a adoptar inteligencia artificial en microtrabajos, ¿no? En el día a día laboral que tenemos en el país. Y mi motivación acá, que les invito a los que nos escuchan, es justamente empezar a entender cómo empezar a adoptar inteligencia artificial en tu día a día, documentar lo que haces y ver dónde hay oportunidad de empezar a sustituir o complementar lo que haces, pero con inteligencia artificial. Y poco a poco ir escalando esa rutina laboral, pero ahora con mecanismos de IA. Ya. Oye, ¿alguna recomendación, Vinicius, para hacer esto que dices? Para ir entendiendo mejor la IA, para irla adaptando, acomodando a lo que hacemos. ¿Cómo empezar? A ver, tú eres un experto, eres un investigador de muy alto nivel, pero para una persona normal, como yo, como muchos que nos escuchan, en la radio ahora, o en la tele, o en la internet, donde sea, ¿cuál sería alguna recomendación para ir metiéndonos más y más a este ambiente? Perfecto, Héctor. El paso a paso es muy simple. Mira, el paso 1, yo recomiendo que tengamos 24 horas de un trabajo sin inteligencia artificial y documentemos lo que hacemos. Si trabajas en oficina, qué horas te conectas, cuál es tu trabajo inicial, qué es lo que haces en tu día a día. Pues documenta en un diario, ¿no? Con pluma y con un cuadernito, qué es lo que haces, para que puedas tener en cuenta realmente lo que trabajas. Muchas veces trabajamos sin darnos cuenta de lo que hacemos. Entonces, documentar lo que haces. Después vas a mirar ese papel, de paso 2, y vas a decir, ok, por aquí pudiera yo, a lo mejor, pues, implementar una inteligencia artificial que me ayude, no sé, en caso de ustedes en la radio, encontrar noticias, ¿no? del mundo relevantes para el programa. Entonces ya voy a empezar a buscar formas de entender cómo puedo ahorrar un par de horas mías o cómo puedo mejorar la productividad, ¿no? haciendo esa específica tarea. Paso 3, entonces, es empezar a adoptar inteligencia artificial en esas micro tareas, en esos micro pasos que tienes internamente de tu día a día, y ya poco a poco vas escalando. Ahora, si hablamos de aplicaciones de IA o sistemas de IA, hay muchos, ¿no? Podemos aquí citar miles aquí durante el programa, pero yo empezaría con plataformas de acceso o gratuito o de fácil utilización. Mi apuesta de momento es Gemini, es una plataforma incluso de Google, bastante accesible a muchos, o con el propio ChatGPT. Ambas plataformas te podrían ayudar
a entender cómo empezar a utilizar. Pero no utilices de forma superficial, trata de utilizar con tareas agendadas o con mecanismos de recuerdo para que te mande recordaciones de qué tienes que hacer, reminders. Entonces, por ahí podemos empezar a levantar mejor el uso, aumentar mejor el uso de la inteligencia artificial para tu día a día. Bueno, pues ahí está la recomendación, el paso a paso de cómo podemos ir conociendo más, experimentando más los beneficios de la inteligencia artificial, aplicando algunas herramientas básicas para empezar de inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana, a nuestras actividades cotidianas y entender cómo esas herramientas nos pueden hacer más productivos. Mi querido Vinicius, te agradezco muchísimo que hayas tomado mi llamada. Yo espero que podamos mantener la comunicación y seguir hablando del tema. Aquí andamos. Gracias, doctor. Gracias.